países y visibilizar los obstáculos financieros y empresariales a los que se enfrentan las mujeres cuando deciden emprender. En esta tarde vamos a propiciar una conversación muy entretenida en la que vamos a contar con las percepciones que tenemos desde el BID, que tenemos también desde la academia, que tenemos desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y pues esperamos que sea una jornada muy enriquecedora y también en la que podamos exaltar también pues los aportes de las mujeres emprendedoras en nuestro país y visibilizar aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Y qué mejor que en este contexto y qué más oportuno que en este momento histórico que nos ha tocado vivir por parte de la crisis que nos ha traído la COVID-19. Las mujeres emprendedoras están tomando un rol predominante y determinante en el desarrollo económico de los países, generando iniciativas con el poder de influir positivamente en la sociedad y hacer la diferencia en el mundo. Nuevas empresas fundadas y lideradas por mujeres permitirán la creación de más empleos e incrementarán la innovación y competitividad, reduciendo la pobreza y fomentando el crecimiento económico. Colombia es reconocida por el ADN emprendedor de las mujeres. Según el estudio GEM del 2020, nuestro país ocupa el tercer lugar en el top 10 de países del mundo con mayor porcentaje de mujeres emprendedoras que se encuentran en su etapa inicial de negocio. Y las cifras de liderazgo femenino en el sector fintech indican que Colombia, con un 42%, se ubica en el tercer lugar entre los países de América Latina con mayor porcentaje de mujeres que lideran este tipo de negocios. Sin embargo, es cierto también que las mujeres enfrentan obstáculos que surgen a partir de la construcción cultural de los roles de la mujer en la sociedad. No es únicamente en nuestro país, claramente, en el mundo. La falta de tiempo, incluyendo las horas destinadas al cuidado del hogar, las barreras al acceso al crédito y al financiamiento del capital, el costo de oportunidad entre familia y trabajo, esa decisión tan compleja en algunos momentos, la falta de conocimientos y experiencia en gerencia o experiencia técnica y la baja participación de la mujer dentro del mercado empresarial, pues son apenas como algunos de los factores que matizan este ambiente del emprendimiento, este ecosistema del emprendimiento para las mujeres. Y pues adicionalmente debemos tener en cuenta que estos obstáculos que les he señalado y muchos otros se han intensificado tras la crisis sanitaria presentada producto de la COVID-19. Puesto que muchos de estos emprendimientos femeninos en nuestro país tienen que ver con micronegocios o pequeñas empresas, que son de alguna manera unas de las más afectadas directamente por el aislamiento preventivo obligatorio. En esta tarde nos acompañarán 3 mujeres que desde sus organizaciones han analizado profundamente el estado del emprendimiento de las mujeres desde diferentes perspectivas. En esa medida, vamos a contar con la señora consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo Santos. Nos va a acompañar también del Banco Interamericano de Desarrollo, Alejandra Villota, y también nos van a acompañar la profesora asociada a la Universidad de los Andes, Luz Marina Ferro. Entonces, para iniciar, voy a dar un español muy breve de 2 minutos o 3 minutos para que cada una nos envíe un saludo a la audiencia que está conectada hoy con este evento en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Bienvenida, señora consejera. César, muy buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo, empezar felicitando a todas las mujeres emprendedoras en Colombia hoy, el día que se conmemora a nivel internacional, el Día de las Mujeres Emprendedoras, y felicitarlas, reconocerlas y exaltarles la labor que ustedes hacen, no solamente de crecimiento económico, sino también de fortalecimiento de los entornos sociales en los que ustedes están. Y reconocer doblemente esa labor, porque como ya César lo mencionaba, somos muy conscientes y sabemos de todo el impacto que el COVID ha tenido en los negocios, en los emprendimientos, principalmente liderados por las mujeres, y decirles que desde el Gobierno Nacional precisamente estamos trabajando en una política que hemos denominado como Colombia se reactiva con las mujeres, donde uno de los pilares centrales es el emprendimiento y fundamentalmente promover el emprendimiento de mujeres. Darle también un saludo muy especial a Alejandra Villota del Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandra, aprovechar esta oportunidad para agradecerte por todo el apoyo y por todo el trabajo conjunto que venimos haciendo con el BID acá en Colombia para promover toda esta serie de políticas a favor del emprendimiento de mujeres y principalmente para sacar adelante una de las iniciativas estrella que tiene este gobierno, y es ese patrimonio autónomo
el Fondo Mujer Colombia Emprende, que tiene como propósito específico precisamente promover el emprendimiento de las mujeres. Y también un saludo muy especial a la profesora Luz Marina Ferro de la Universidad de los Andes, una de las referentes más importantes en el análisis del emprendimiento de mujeres en Colombia. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas. Para nosotros como gobierno es muy importante poder contar con la retroalimentación y con el acompañamiento de la academia para cada vez perfilar y perfeccionar, tener más impacto con nuestras políticas públicas, y ustedes cumplen un rol fundamental. Así que César, pues un cordial saludo, un panel muy interesante donde contamos con estos puntos de vista de dos mujeres expertas desde la banca multilateral y desde la academia, que estoy totalmente segura será muy retroalimentador y muy fructífero la conversación que vamos a tener en este panel. Gracias, César. Muchas gracias, señora consejera. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandra Villota. Ella es coordinadora de Mujeres Connect América, especialista de comercio e inversión del BID. Bienvenida, Alejandra. Hola, muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, consejera. Un honor para mí esta invitación que usted me ha hecho, y consejera, muchísimas gracias también por sus palabras. Usted sabe que en el Banco Interamericano de Desarrollo tienen un aliado de este gobierno, y especialmente de la labor que está haciendo su cartera justamente para promover el emprendimiento femenino. También un gran saludo a Luz Marina Ferro, un placer compartir este espacio con ustedes, y también obviamente un saludo muy especial a todas las mujeres emprendedoras colombianas que nos acompañan el día de hoy, justamente haciendo honor y celebrando con ustedes el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Estamos hoy aquí justamente para hablar sobre el emprendimiento femenino, para hablar sobre esas características de la mujer empresaria colombiana, para hablar también de estas barreras que están frenando de alguna manera su crecimiento, su participación en los mercados internacionales, pero sobre todo también para dialogar sobre qué es lo que podemos hacer desde el gobierno, desde la banca multilateral, desde la academia, desde el sector privado también, incluso justamente para apoyar el crecimiento del emprendimiento femenino, para apoyar a que justamente sean nuestras mujeres empresarias las que se conviertan y las que se fortalezcan, digamos, en esos motores de la reactivación económica y de la recuperación del empleo que tanto necesita nuestro país. Así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, César, también un gusto también saludarte y conocerte, y aquí a la orden para poder dialogar aquí con estas dos súper mujeres del trabajo que vienen haciendo desde sus espacios para apoyar a nuestras mujeres emprendedoras. Maravilloso, muchísimas gracias, Alejandra. Ahora vamos a tener el saludo de la profesora Luz Marina Ferro, adscrita a la Universidad de los Andes. Bienvenida, profesora. Bueno, yo dichosa de estar hoy con ustedes compartiendo y celebrando en el Día Internacional del Emprendimiento Femenino. Es increíble, ya 6 años en que se les está dando el reconocimiento a las mujeres de algo que hace mucho tiempo hacen. Y incluso si pensamos en la Guerra de los 1000 días, muchas de nuestras abuelas estaban emprendiendo. Cuando los hombres estaban en la guerra, las mujeres emprendían y construían familia. Y por eso 6 años, pero es importante reconocerlas, celebrarlas, y qué bien que estemos los diferentes actores, el gobierno, las instituciones, que somos facilitadores para que el emprendimiento femenino florezca, que estemos aquí compartiendo, dialogando y buscando cómo construimos puentes para fortalecerlas a ustedes, emprendedoras, y aquellas que están con la iniciativa de emprender, o aquellos que dicen emprendemos con mujeres. Entonces, muy contenta de estar acá para compartir desde la academia lo que hemos aprendido de estas mujeres. Muchas gracias, profesora Luz Marina. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, señora consejera, por su saludo. El día de hoy también quiero contarles que nuestro Observatorio Colombiano de las Mujeres ha puesto a disposición una nota editorial en la que ha compartido algunos datos que hemos consolidado respecto del emprendimiento de mujeres en nuestro país, y algunos de los resultados de estos rankings que les he señalado. Entonces, cuando puedan, las personas de la audiencia, si pueden consultar nuestra página www.observatoriomujeres.gov.co, en el área de publicaciones, notas editoriales, allí la van a encontrar. Y bueno, ya para entrar en materia, entonces,
Voy a empezar a hacer una suerte de preguntas a cada una de nuestras panelistas, iniciando por la señora consejera Heidi Gallo. Consejera, el emprendimiento y el ecosistema del emprendimiento de mujeres en la región ha estado muy activo en los últimos años. Tal vez también producto de ello es posible hacer esta visibilización a través de la conmemoración. ¿Podría su merced contarnos qué acciones se están desarrollando desde el gobierno nacional para potenciar la fuerza emprendedora de las mujeres en nuestro territorio? César, muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, yo quisiera iniciar respondiendo de la siguiente manera. Definitivamente el emprendimiento y la equidad de género son dos de los sellos distintivos de este gobierno bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Y por qué razón? En primer lugar, ya César nos mencionaba unas cifras de cómo con las políticas que hemos venido implementando, Colombia se posiciona a nivel internacional en temas de emprendimiento femenino. Nos mencionaba el tema del reporte global de monitoreo del 2020, donde Colombia se posiciona en la tercera posición a nivel internacional en ese emprendimiento liderado por mujeres en etapas iniciales. Pero no solamente eso, ese dato que César también nos daba sobre el tema fintech, lo que está evidenciando es que afortunadamente cada vez más las mujeres estamos entrando en emprendimientos en temas tecnológicos, aunque por supuesto hay muchos retos sobre esa materia. ¿Y qué quisiera destacar yo definitivamente para toda la audiencia que nos acompaña? Que en estos 2 años hemos presenciado un ecosistema vibrante y un ecosistema que cada vez es más consciente de la necesidad de promover el emprendimiento de mujeres. ¿Y por qué razones? Fundamentalmente una, este es el gobierno de la equidad. ¿Y qué quiere decir la equidad? Es generar mayores oportunidades para tener un mayor bienestar colectivo. Y en ese sentido hemos entendido que si las mujeres tenemos mayor participación en la economía, si cerramos esas diferentes brechas que tenemos en este caso de poder emprender, eso va a generar unos mayores crecimientos económicos, pero sobre todo unas mejores condiciones de bienestar para las mujeres, para sus familias y para el entorno social. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, el BID en este caso, y diferentes organismos multilaterales que han venido estudiando y han venido haciendo un monitoreo sobre el tema. Por esa razón, César, en este gobierno hemos desarrollado una política integral para promover el emprendimiento de mujeres que realmente no tiene precedente con respecto a lo que se venía haciendo en el tema. Y yo quisiera destacar 5 acciones para poder ilustrar a todas las personas que nos siguen de qué acciones concretas este gobierno ha venido haciendo, destacando 2 cosas. Primero, que este es uno de los ejes de este gobierno desde que arrancamos y que hemos profundizado esas acciones en el marco de COVID, porque reitero, entendemos que las mujeres son el motor, son la columna vertebral de la reactivación económica y que promover el emprendimiento es una estrategia central en ese sentido. Y en estas 5 acciones que voy a mencionar, a mí me complace mucho mencionar que este equipo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, bajo el liderazgo de Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República, pues ha venido haciendo una labor de coordinación, de juntar esas diferentes puntas, de sumar para multiplicar a favor de las mujeres emprendedoras con los gobiernos, con todas las entidades del gobierno nacional competentes, con los gobiernos regionales, con el sector privado, con la banca multilateral, con la academia y las organizaciones de mujeres. Dicho eso, yo quisiera empezar contándoles de la primera actividad y es cómo estamos dejando pavimentado el escenario de la política pública para promover el emprendimiento de las mujeres, para que esto sea un tema que cada vez se vaya fortaleciendo más en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Y cómo está estructurada esa política? A través de varios instrumentos. Primero, en el proyecto de ley de emprendimiento, que actualmente cursa en el Congreso de la República, que tiene el liderazgo del Ministerio de Comercio y impulsa la entidad que lidera el tema de emprendimiento en este país y que ha sido un gran aliado y un gran exponente en programas específicos a favor del emprendimiento de las mujeres. ¿Qué quedó contemplado? Hay un artículo específico que establece que todas las entidades tenemos que coordinarnos en temas de emprendimiento de mujeres, le da fortaleza y le da realce a ese patrimonio autónomo, al Fondo Mujer Colombia Emprende, enfocado específicamente en el emprendimiento femenino. Este proyecto de ley de emprendimiento
reitero, es una de las banderas centrales de toda esta estrategia de reactivación económica del gobierno nacional. Por eso es muy importante ese énfasis especial que se da en promover programas e iniciativas a favor del emprendimiento de las mujeres. Segundo, 2 documentos de política pública que en Colombia los denominamos como COMPES hacen referencia al tema de mujeres y emprendimiento. El primero es el COMPES de emprendimiento, un COMPES que precisamente hoy tuvimos una reunión de pre-COMPES, que es una reunión técnica donde todas las entidades de gobierno nos reunimos para ya dar los últimos vistos buenos. A nosotros nos enorgullece mucho decir que ese COMPES tiene un capítulo específico de emprendimiento para mujeres, donde ¿cuál es la línea principal de acción que establecemos? Que las entidades a nivel nacional y a nivel regional brindemos asistencia técnica en uno de los principales cuellos de botella que nosotros hemos identificado, y es cómo ayudamos a las mujeres a estructurar y acompañar la ejecución de esos proyectos productivos. Esos modelos de negocio que requieren tener una visión de mercado, de entender que hay que ser competitivas en precio, que hay que cumplir los requerimientos de calidad para que las ideas de negocio efectivamente puedan ser exitosas y puedan tener sostenibilidad. Y el otro documento, política pública, que se amarra, que son 2 documentos que hay que leerlos de manera conjunta, es el COMPES de inclusión financiera, donde también quedó definida una tarea de establecer una estrategia integral de cómo incluimos más a las mujeres en el sistema financiero, con un especial foco en mujeres rurales, donde ahí realmente tenemos un reto de equidad muy importante. Hoy en día, como está estructurado el sistema financiero, pues no permite mayoritariamente que las mujeres rurales puedan ser beneficiarias de los diferentes instrumentos, y en ese tema estamos trabajando. Y otro tema clave que también voy entonces en ley de emprendimiento, en estos 2 COMPES de política pública, quisiera también destacar un tercer tema, tiene que ver con compras públicas. Las compras públicas en este país representan más o menos el 15% del PIB, y definitivamente son uno de los canales de comercialización y una de las ventanas para poder reactivar la economía. Ya sí lo hemos entendido. Por esa razón, junto a Colombia Compra Eficiente, la vicepresidenta de la República, hace unas 3 semanas lanzamos un paquete de medidas específicas que, ¿cómo funciona? Por ejemplo, a través de los acuerdos sectoriales de compras públicas, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, se va a dar un acceso con puntos adicionales a empresas lideradas para mujeres, para que a través de las compras públicas podamos reactivar y podamos generar más oportunidades económicas para las mujeres. Pero no nos quedamos solamente ahí. En una iniciativa pionera a nivel de América Latina, en este proyecto de ley de emprendimiento que yo les acabo de mencionar, también de manera conjunta con Colombia Compra Eficiente y con el Ministerio de Comercio, incluimos una disposición en la que se establece la obligatoriedad para todas las entidades públicas del gobierno nacional y del gobierno regional, cuando estén definiendo sus esquemas de compras públicas, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, deben incorporar puntos adicionales que permitan dinamizar la participación de empresas lideradas por mujeres en ese sistema de compras públicas. Y termino por resaltar un último tema. Tanto en la ley de emprendimiento como en el COMPES de emprendimiento establecemos expresamente que debemos avanzar en un decreto que defina qué es una empresa de mujer y qué entendemos por emprendimiento de mujer. Y este tema es de la mayor importancia porque es el marco legal o el marco normativo que nos va a permitir establecer esta línea base, poder medir cómo es que está el ecosistema de emprendimiento de mujeres en el país, un tema donde la información también es un reto importante a la hora de implementar política pública. Para cerrar este primer bloque de marco regulatorio y condiciones de entorno, no es suficiente, y así lo hemos entendido en este gobierno, solamente generar un paquete de medidas a nivel nacional. Esto tiene que llegar a los territorios. ¿Y cómo lo logramos? A principios de este año, la vicepresidenta lideró una gira Equidad Mujer, donde invitó a todas las mandatarias y a todos los nuevos mandatarios a que incorporaran en sus planes de desarrollo medidas específicas para promover la equidad de las mujeres. Y uno de los temas centrales que nosotros establecimos es que desde los departamentos y desde los gobiernos regionales también hayan programas para promover el emprendimiento de mujeres. En este momento en la consejería estamos terminando de hacer el análisis de esos planes de desarrollo a nivel departamental y estamos muy complacidas también porque en la gran mayoría de esos planes de desarrollo quedaron no solamente disposiciones específicas, sino metas, que es lo que nos permite efectivamente verificar que la política pública se cumpla, y sobre todo presupuestos específicos, que es lo que garantiza
que la política pública se lleve a cabo. Entonces, ese primer bloque es, estamos generando esa autopista para que efectivamente cada vez más puedan circular los emprendimientos de las mujeres, tanto desde el enfoque nacional como desde el enfoque territorial. Un segundo tema que yo quiero destacar es qué hemos hecho para promover y para acelerar este emprendimiento de mujeres en el marco de COVID, teniendo en cuenta la gravedad de la situación económica y cómo ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Yo quisiera ahí mencionar 4 acciones específicas que hemos concretado. Lo primero es que teniendo en cuenta, reitero, este impacto mucho mayor en materia económica, en el marco de la emergencia económica, donde el presidente de la República tenía facultades extraordinarias para poder sacar decretos con fuerza de ley, creamos una figura que también es innovadora y que no tiene precedentes incluso a nivel internacional, porque en la consejería hacemos permanentemente ese benchmarking de mejores prácticas a nivel internacional y creamos un patrimonio autónomo que se llama Fondo Mujer Colombia Emprende, que tiene como objetivo promover, financiar y formalizar exclusivamente los emprendimientos liderados por mujeres. Y esta es una de las medidas afirmativas o una de las medidas con enfoque de género más importantes que ha adoptado este gobierno, porque tenemos como propósito, uno, ¿qué va a hacer este patrimonio autónomo? Poder hacer alianzas de tal manera que bajo el liderazgo de nuestro Observatorio Colombiano de las Mujeres, que es liderado acá por nuestro moderador César Pinzón, podamos tener esa fuente de información de cómo es que está funcionando el ecosistema del emprendimiento de mujeres en el país. Segundo tema, también ofrecer una asistencia técnica para esa estructuración y esa estructura familiar, y por eso ahí también estamos implementando programas y juntando esfuerzos con los gobiernos regionales para poder trabajar en esas 2 líneas de manera paralela para ayudar a que las mujeres rurales, sus cultivos, sus iniciativas de negocio les permitan la generación de un ingreso para vivir dignamente ellas, sus familias, con el consecuente impacto que eso tiene en el bienestar de su sociedad. Entonces, ese es el segundo eje, las acciones en el marco de COVID. Hay un tercer eje que también es de la mayor importancia, y es que tenemos que derribar estereotipos que existen en nuestra sociedad sobre que el emprendimiento es solo para los hombres, que solo los hombres pueden o deben emprender, que pueden ser empresarios. Y esto no es un tema de un concepto subjetivo, es una realidad que enfrentamos de manera diferenciada en todos los departamentos de nuestro país. Por eso el eje de mentalidad y cultura emprendedora también es otro de los baluartes que estructuran esta estrategia de promover el emprendimiento femenino. De ahí quiero señalarles 2 o 3 ejemplos muy concretos de lo que hemos venido haciendo, porque no solamente se trata de incentivar y promover el emprendimiento de mujeres, sino que tenemos que ir otro escalón arriba, y es que las mujeres en su emprendimiento apropien el tema tecnológico. ¿Y por qué esto es de la mayor importancia? Porque si algo nos deja el COVID, definitivamente es la aceleración de los procesos de digitalización. Ya hace 20 años Bill Gates decía que si el negocio de uno no estaba en una página web o no estaba en el internet, no existía hace 20 años, pues esa realidad sí que es más diciente hoy en día. Si nosotros no aprovechamos, no entendemos, no apropiamos las tecnologías como canales de comercialización y venta de nuestros productos, pues cada vez vamos a estar más fuera del mercado. Y yo quiero señalar acá 2 temas claves. Hemos hecho alianzas con empresas multinacionales, aliados como Facebook, como IBM. Con Facebook, por ejemplo, estamos haciendo una gira departamental que hemos denominado Colombia es Mujer Emprendedora. ¿Cuál es el objetivo de esa gira? Llegar a las mujeres emprendedoras de cada uno de los departamentos con tips muy prácticos para que ellas promuevan el marketing digital dentro de sus emprendimientos. Cómo usar Facebook, cómo usar WhatsApp, cómo usar Instagram como herramientas para que ellas puedan vender más sus productos y para que pensemos sobre todo en un tema que para nosotros es clave, que el mercado hoy no se limita a nuestro municipio, a nuestro departamento, a nuestro país, sino que el mercado para las mujeres emprendedoras colombianas tiene que ser el mundo. Obviamente eso supone unos retos de cumplimiento de requisitos y demás, pero ese es el nivel de aspiración y ese es el objetivo que tiene esta política de emprendimiento. Con IBM, por ejemplo, acabamos de lanzar un programa extraordinario con el liderazgo del Ministerio de las TICs y es cómo
invitamos a nuestras mujeres emprendedoras a que usen herramientas como la inteligencia artificial, como la computación en la nube, para que puedan llevar a sus negocios a otro nivel. Esto, reitero, siempre en alianza, llegando a los 32 departamentos del país, porque nos parece de la mayor importancia. Y otro tema que también hemos hecho es Mujeres Ayudando a Mujeres, la líder de emprendimiento de mujeres en la consejería que estamos contando. Este ecosistema vibrante no sería posible si no convocamos cada vez más la acción del sector privado. Por eso también a nosotros nos da mucho gusto poder contar en este evento lo que viene haciendo la banca en este tema. Y es que recientemente, durante los últimos 3 meses, 2 bancos, y lo comento porque ya son noticias públicas, tanto Bancolombia como Davivienda estructuraron bonos de equidad de género con la banca multilateral, que suman más o menos cerca de $200 millones, donde una de las líneas centrales es cómo, a través de estos bonos de equidad de género, que también, ¿qué quiere decir un bono de equidad de género? Poder colocar productos financieros en mejores condiciones de mercado, tienen un fuerte componente orientado a promover el emprendimiento de mujeres. En eso también me complace mucho decir que desde la consejería estamos acompañando el trabajo también de la banca financiera para llegar a esa mujer emprendedora en territorio y contarles un caso muy bonito de cómo es que sumamos esfuerzos gobierno nacional, gobierno regional y sector privado. Estamos próximos a suscribir un convenio con la Gobernación de Caldas y con la Cámara de Comercio de Caldas, donde lo que hacemos es cómo facilitamos el entorno para que la banca pueda llegar con este producto financiero a las emprendedoras de ese departamento. Entonces, César, creo que me extendí un poco en la respuesta, pero nos parece muy importante que desde este gobierno no solamente celebramos y exaltamos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, sino que este era el espacio propicio para contar toda esa política integral que sabemos va a ser transformacional bajo el lema de Colombia se reactiva con las mujeres, y definitivamente en ese tema el emprendimiento es una de las líneas fundamentales. Y ya para cerrar, también es muy importante destacar toda la oferta de gobierno, señalar la importancia de los programas que viene implementando Impulsa a favor del emprendimiento de las mujeres, fundamentalmente a través de la iniciativa Empodera. El SENA también tiene un enfoque de género a través del Fondo Emprender, el Departamento de la Prosperidad Social para todo este emprendimiento base o emprendimiento de vida. Cada una de las entidades cada vez está perfilando más y está entendiendo más la importancia de tener instrumentos acotados a favor del emprendimiento de las mujeres. Y así, César, es como este gobierno, con acciones concretas, apuesta a esta política de equidad para las mujeres, que reitero, es una política que tiene como objetivo cerrar esas brechas entre hombres y mujeres para generar mayor bienestar en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera, por explicarnos tan detalladamente como todas estas acciones. Lo que uno ve es que en momentos extraordinarios y momentos de profunda crisis son también momentos en los que sale lo mejor de las personas, y que también en momentos como estos retan a los gobiernos a tener estrategias innovadoras, y creo que allí el gobierno nacional está a la cabeza de la innovación en este tipo de elementos. Ahora quisiera que Alejandra, desde su visión con el LEAD, nos cuente un poco de algunos hallazgos encontrados en el más reciente análisis que han desarrollado para la Alianza de Pacífico, que por cierto, pues entiendo que será una primicia, ¿no? Y nos contará justo sobre unos de los principales retos que tenemos en nuestro país, cuáles serían pues las características de estas mujeres emprendedoras por oportunidad o escalables, y cómo podríamos potenciar sus iniciativas, sobre todo para que, pues como lo señalaba la consejera, exportemos mucho más. Alejandra, muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Permítame, antes de pasar a la respuesta a la pregunta que me hace, felicitar el liderazgo de la consejera Heidi Gallo. Efectivamente, es maravilloso encontrar y entender toda la oferta institucional y todas las acciones, como ya bien dice, contundentes que desde la presidencia y desde la vicepresidencia de la República están implementando para fomentar el emprendimiento femenino, dejar esas vías pavimentadas, como bien lo señala ella, esa normativa en marcha, pues efectivamente resulta fundamental, justamente para atacar varias de las brechas que les expondré a continuación, que permitan justamente facilitar e impulsar de una mejor manera esa actividad comercial y exportadora también de nuestras mujeres empresarias. Entonces, pues muchísimas felicitaciones por el liderazgo, sobre todo, que sé que ejerce la consejera presidencial directamente para llevar estas ideas a la práctica, estas acciones a la práctica. Bueno, desde el BID, César, nosotros entendemos que justamente uno de los mayores obstáculos que tienen los gobiernos para poder formular políticas públicas inclusivas en favor de las mujeres empresarias es justamente la falta de información.
la falta de información de saber quiénes son las mujeres empresarias, cuáles son sus perfiles empresariales, en qué sectores están participando, tienen alguna participación en el comercio internacional, justamente cuáles son esas barreras que están enfrentando en esa actividad comercial, en esa actividad exportadora, y justamente para qué, o sea, esta caracterización es muy importante y esa recolección de información es muy importante porque nos permite guiar la formulación de esas políticas públicas y guiar la formulación de esos programas y de estas actividades para que sean muchos más efectivos en atender las necesidades de nuestras mujeres emprendedoras. Entonces, justamente de la mano de los gobiernos de México, de Colombia, de Perú, de Chile, los gobiernos de la Alianza del Pacífico, desde el BID nos embarcamos en un estudio de diagnóstico para entender justamente y dar respuesta a algunas de estas preguntas que se hacían los gobiernos para poder trabajar de una manera con mujeres empresarias. Realizamos un estudio enfocado en encuestas, quiero dejar supremamente claro que es un estudio de diagnóstico en donde se entrevistaron a más de 2.000 empresarias en estos 4 países. En Colombia se realizaron más de 530 encuestas a mujeres emprendedoras y empresarias, más de 50 entrevistas también a profundidad que acompañaron esos resultados de esas encuestas, que precisamente nos permitieron, digamos, tener algunos hallazgos bastante importantes, que si bien obviamente esta es una primera etapa, este es un primer diagnóstico, de nuevo basado y todos los hallazgos que les voy a comunicar, que les voy a contar, obviamente están basados en esas percepciones y en esas experiencias directas de las mujeres empresarias, y que también obviamente tenemos una cantidad de trabajo por recorrer para indagar mucho más en esos elementos y en esos principales hallazgos que hemos encontrado a través de este estudio que, como les digo, marca como una primera base, es una primera radiografía, pero obviamente el trabajo apenas comienza. Sobre el perfil de las mujeres empresarias colombianas, y obviamente por temas de tiempo también, simplemente me voy a atrever aquí a darles algunos datos, pero obviamente a finales de este mes estamos publicando ese estudio, y ahí obviamente también tendrán muchísima más información, lo estaremos compartiendo con el observatorio también para que nos ayuden en su difusión. A ver, sobre el perfil de las empresarias colombianas, ¿qué encontramos específicamente en estos estudios? Bueno, de más de estas 530 empresarias encuestadas, aproximadamente el 60% de estas empresarias tienen más de 40 años. Esto también nos dan a indicar estos números, ¿cierto? Que las mujeres empresarias deciden emprender tal vez en una etapa un poco más tarde en su carrera, si bien ya sea porque deciden adquirir cierta experiencia laboral o profesional antes de embarcarse en el mundo del emprendimiento, o también porque durante sus 20 y sus 30, pues muchas de ellas tienen a cargo, ¿no es cierto?, el cuidado de su hogar y el cuidado de sus niños. Aproximadamente también un porcentaje muy similar, más del 60% de estas empresarias colombianas reportan tener estudios universitarios también y ser únicas dueñas de sus empresas, accionistas mayoritarias de sus empresas, ejerciendo un rol muy activo en el desarrollo, en la ejecución y en el rumbo de sus negocios. Sobre el tamaño de las empresas, pues obviamente encontramos que el 75% está liderando microemprendimientos y aproximadamente un 20% adicional lidera pequeñas empresas. Y si bien este diagnóstico, como ustedes sabrán, pues coincide mucho con esta radiografía a nivel global que también se tiene de Colombia y la región en particular, donde aproximadamente el 99% de todos los emprendimientos micro, pequeños y medianos pues pertenecen, digamos, más del 99% son micro y pequeñas empresas, pues sí podemos afirmar que efectivamente existe una alta concentración de emprendimientos femeninos en esta categoría de microemprendimientos. Y es ahí, como bien nos lo señalabas, César, al inicio de tu intervención, pues justamente Colombia es uno de los países, ¿no es cierto?, con una mayor tasa de emprendimiento cuando lo comparamos con los otros países de la región, con una mayor tasa de emprendimiento femenino. Y también si analizamos la brecha entre hombres y mujeres emprendiendo en Colombia, esa brecha es la más reducida o la más corta, digamos, en Colombia, si de nuevo lo comparamos con los países de la región. ¿Eso qué significa? Que obviamente tanto hombres como mujeres están emprendiendo en una misma proporción, están emprendiendo también en una misma velocidad, pero ¿qué está sucediendo? Vamos a analizar esos emprendimientos 3 o 5 años más tarde. Es ahí donde nos encontramos justamente que las empresas lideradas por mujeres tienen una tasa de supervivencia muchísimo menor que las empresas lideradas por sus pares masculinos. Y esas que logran sobrevivir los 3 o 5 años, que son los más duros en de esos años, digamos, de emprendimiento, pues aquellas que logran sobrevivir están estancadas en la categoría de microempresa cuando las analizamos versus a sus pares masculinos, que han podido salir muchos de ellos de ese estadio de microempresas y están liderando pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde el banco, efectivamente, es muy importante entender
¿Cuáles son esas barreras que están frenando que las empresarias den ese siguiente paso, salgan de esa categoría de microempresa? Ustedes también saben que justamente el tamaño de empresa está relacionado con rentabilidad, con la productividad, con la capacidad también de absorber costos de ajuste de estas empresas, justamente cuando estamos pensando en embarcarnos en alguna actividad